El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien habla la ley y los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús le dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees. Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos, estamos a las vísperas de la gran solemnidad de Epifanía, mañana 6 de enero, también, la alergia, también conocida como la fiesta de los Reyes Magos, pero el nombre verdadero es Epifanía. Significa epi, en el griego, grande, y fanía, manifestación. Es la gran manifestación que Jesús, recién nacido en Belén, manifestó al mundo, que está representado en esos magos venidos del lejano oriente, de tierras que no eran las tierras israelitas, las tierras conocidas por la cultura, sino que eran tierras consideradas paganas, es decir, no bendecidas, no elegidas por Dios, como lo fue el pueblo de Israel, desde Abraham en adelante. Lo que manifiesta es que Jesús, o sea, Dios, en la figura de su Hijo hecho hombre, quiere que todos los hombres se salven y todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿de qué verdad habla la palabra cuando dice esto? La verdad tiene un nombre propio, es una persona, Jesucristo, el Señor. Él mismo lo va a decir después: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida, la luz de la vida eterna, esa luz que nos es transmitida por Él, esa luz que es amor, esa luz que es acción de Dios, presencia de Dios, Espíritu Santo en mí, en vos, en cada uno, que vive ya dentro nuestro. Por eso nosotros estamos transformados, estamos divinizados, ya estamos consagrados de una vez y para siempre desde el día del bautismo en Cristo al Padre por el Espíritu Santo. La Trinidad, el Padre Creador, el Hijo Jesús hecho hombre, Salvador nuestro, y el Espíritu Santo que se nos dio como fuego de Dios, como fuerza de Dios, como amor eterno, creador de Dios, de una vez y para siempre. Y si creemos en esto, que es la gran noticia, no hay otra más grande, no existe otra más grande, no existe otra en ningún lado, ni en ninguna religión, porque la gran noticia es esta, que Jesús nació y resucitó, y nos ungió con su amor, y nos transformó hijos del Padre, herederos de la gloria. Por eso no hay otra gran noticia. ¿Qué otra gran noticia puede alegrar el corazón del hombre más que aquella que nos dice: estás salvado, estás consagrado, estás perdonado, tu vida está asegurada en Dios por Jesucristo para siempre? ¿Puede haber otra gran noticia?
Bueno, de esto se trata entonces la manifestación, la teofanía o la epifanía que vamos a celebrar mañana y que ya de alguna manera siempre en el día anterior, cuando es una gran fiesta litúrgica, la iglesia nos invita a adelantar, como lo hacemos el sábado para el domingo, como primeras vísperas si quieren. Hermanos, Navidad es esto, ya lo venimos diciendo, alegría pura, respuesta de Dios. Y más allá entonces de nuestras humanidades, vivir la alegría que nada ni nadie me puede quitar, que no es un estado anímico, porque ustedes saben que los estados anímicos van y vienen, y depende de cómo uno esté, o depende de lo que suceda a nuestro alrededor, los ánimos se trastocan. Esto es mucho más que un estado anímico. Esto es una experiencia de fe, es un misterio en el cual yo creo. Y porque creo se hace en mí, es en mí. Y esto es lo que celebramos, y de esto vivimos, y de esto nos alimentamos cada día. Y este es el gran remedio a nuestros grandes males, que tiene un nombre, que es la esperanza. Espero en el Señor, confío en Él, soy valiente, y esto me hace perseverante, constante, porque creo en el Señor, aún contra cualquier realidad adversa que me suceda. Ya está. Él sostiene mi vida. Y más nosotros, yo te lo pensaba ayer, charlando con una persona, un poco salimos esas charlas que a veces uno hace mientras se toma una cerveza con un amigo y uno empieza a filosofar. Y yo le decía, porque es de mi misma edad, estamos jugando el segundo tiempo de la vida. Los que ya pasamos los 40 largos, y yo ya pasé los 40 largos, ustedes no creo, pero yo ya los pasé hace rato, estamos jugando ya el segundo tiempo. En el primer tiempo, en jerga futbolística si quieren, el jugador entra fresco a la cancha y juega con todas las pilas. Y juega. Pero se va cansando y después va al vestuario a reponer un poquito de fuerza, pero ya entra el segundo tiempo no con las mismas fuerzas que en el primero, es obvio. Es obvio. Inclusive hasta con replanteos de juego. El técnico en el vestuario, en el entretiempo, dice: muchachos, el rival presentó un juego determinado, nosotros tenemos que cambiar la estrategia que teníamos antes, porque esta no nos está sirviendo. Además, ustedes están más cansados, tenemos que ver otra manera. Y ahí entra en juego ya la inteligencia, más que la fortaleza física, la inteligencia y otras cosas que son más importantes. Como dice el dicho, más vale maña que fuerza. Entonces estamos en el segundo tiempo. Ya la camiseta está transpirada, porque hemos vivido mucho. Nos queda por vivir mucho también. No tanto como al principio, creo yo, por lo menos en mi caso. Pero nos queda. Solo Dios sabe cuánto. Y mientras nos quede, tenemos que seguir jugando, pero ya de otra manera. Porque la vida nos ha enseñado. Y nos sigue enseñando. Y las estrategias que el Señor nos va dando en la experiencia de la propia vida, nos va dando luz para ver cómo seguimos. Por eso el Señor toca los corazones, para que realmente nos sintamos, aún en el momento en que estemos y como estemos, amados, y reconozcamos que la vida nuestra, aún como está, tiene sentido. Y no todo lo que nos pasa o nos haya sucedido es tan malo como nos han dicho o como nosotros creemos que fue. Porque hasta el pecado, que es el error del hombre, no hablo del pecado original, del pecado que es vivir sin Dios, del pecado mundano. Estoy hablando del pecado como experiencia de debilidad. Hasta esa experiencia nuestra es buena, no es tan mala, no es mala. Que uno la reconoce, sí, está bien, y para eso vamos a Dios, para renovar esa purificación de amor, pero ni siquiera eso es malo. Nuestras depresiones, nuestras angustias, esas heridas que se produjeron en la vida y que todavía parece no terminar de sanar, en fin, todo es parte de un proceso donde en la vida se nos manifiesta que estamos vivos
Y que esa experiencia de cansancio inclusive nos invita a algo nuevo, a una estrategia nueva que la va a dar el Espíritu Santo, porque el director técnico de nuestra vida es el Espíritu Santo. Es Él quien nos va diciendo de qué manera jugar si lo sabemos escuchar. En la oración, en el silencio, Él habla, Él guía, Él se manifiesta con sus dones, con sus carismas, con sus gracias. Nos da la sabiduría, el entendimiento. Él mismo informa nuestra voluntad, nuestra inteligencia, y nos va diciendo el cómo. Entonces no tengamos miedo. Nuestra vida tiene que ser una alabanza, porque aún la adversidad misma es una enseñanza y un aprendizaje, si lo tomamos desde Dios y si la compartimos con Jesucristo. Señor, yo solo no puedo, por eso te hago parte de mi vida y te entrego mi corazón. Que es un poco, sin duda alguna, lo que nos cuenta la palabra de Dios. En estos textos que escuchamos en estos días, tomados de la primera carta de Juan y del Evangelio según San Juan. Hoy vemos en el Evangelio esta vocación de los discípulos, de los primeros seguidores de Cristo, ¿no? Ayer era los discípulos de Juan Bautista, y Juan que ve pasar a Jesús y le dice: muchachos, ese es, de ese yo vengo hablando, a este le preparé el camino, él es el Cordero de Dios, de quien hablaron los profetas, síganlo a él, conmigo ya está, yo no tengo más nada que dar, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, váyanse con él. Y ellos obedecen a su maestro para seguir a un nuevo maestro, que es Jesús. Ese Jesús que nos decía el Evangelio ayer, se da vuelta y le dice: ¿qué quieren? Señor, ¿dónde vives?, le preguntan. Bueno, vengan y lo verán, les dice Jesús. Y habrá sido tan impresionante ese momento, ese encuentro con aquel que les dijo vengan, que el mismo escritor del Evangelio pone hasta la hora. Eran las 4 de la tarde cuando pasó esto, cuando nos encontramos con él, que nos invitó a vivir con él, porque los discípulos era común vivieran con su maestro. No solamente el discípulo significa alumno. Hoy un alumno tiene horas con el maestro, las horas de clase, después va a su casa. Antes los discípulos no, convivían con el maestro, con el rabí. Bueno, entonces Jesús los lleva a su casa. Su casa que en definitiva representa la vida, no un lugar, la vida. Vengan a compartir mi vida. Vengan y entren en mí y déjenme entrar a mí en ustedes. De eso se trata. Y lo siguen. Y fue tan fuerte ese encuentro que el evangelista se esfuerza en marcar hasta la hora. Eran las 4 de la tarde. Marcó mi vida. Todos tenemos nuestras 4 de la tarde, porque todos hemos tenido una vez o varias veces encuentros muy fuertes con el Señor que no los olvidamos, porque nos marcaron la vida. Un retiro, una misa, un momento de oración, una experiencia espiritual, un momento de reflexión profunda de la palabra. No sé, cada uno tiene el suyo o los suyos. No se olviden de eso. Vuelvan al primer momento, como volvió el evangelista y lo dejó escrito. Eran las 4 de la tarde, ¿no? Hoy continúa esta convocatoria de Jesús a sus discípulos, a sus nuevos amigos, en esta figura de que dice que Jesús partió a Galilea. Se fue a Galilea, dicen los estudiosos, porque en Jerusalén el Señor se dio cuenta que no tenía lugar. Jerusalén era la capital de la fe judía, israelita. Ahí estaba el templo, ahí estaba todo el movimiento religioso. Cuando Jesús fue a predicar, lo echaron. Le dijeron que era un loco, que lo que decía él no condecía con la ley. Y ya empezaban los problemas con los fariseos y demás. Entonces Jesús se va a Galilea. Galilea era el otro extremo, donde el lugar, para esa época, mostraba una realidad totalmente ajena a la religiosidad. Eran más bien ciudades que las tenían ahí, como nada. Donde también estaba Nazaret. Ciudades que
pueblitos perdidos que no eran de importancia, más bien. Y fíjense ustedes que dice que Jesús encontró a Felipe y le dice que lo siga. Felipe era de otro pueblito, Betsaida, donde también vivían Andrés y Pedro, ahí nomás, Cafarnaúm, Betsaida, en Galilea, vecinos. Y este Felipe, que se encontró con Jesús, se va entusiasmado y le dice a Natanael, otro: hemos hallado a aquel de quien hablan la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Y cuál es la respuesta de Natanael? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Ven, se dan cuenta? La mala fama de los lugares, eso que a veces uno tiene por descarte. ¿Puede salir algo bueno de esa familia? ¿Puede salir algo bueno de esa comunidad? Ese grupo de locos que saltan y cantan, ¿puede salir algo bueno de ahí? A veces los prejuicios que metemos, porque somos así. Y Felipe le dice: bueno, vení y velo vos mismo. Si no me crees a mí, vení, míralo vos. Y entonces ahí donde Natanael se encuentra con Jesús y Jesús lo ve venir y le dice: antes que nada, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿Qué significa? Jesús le revela su propio corazón. Vos sos un tipo que busca la verdad. Vos sos un tipo que está sediento de la verdad. Vos estás buscando a Dios. Como israelita, todos los israelitas buscaban por su religiosidad a Dios, pero estaban enganchados en la ley y por ahí iba la vida. En cambio se ve que Natanael no. Y todo eso se entiende cuando más adelante le dice, Natanael le dice: ¿y de dónde me conoces para decir esto que me estás diciendo? Jesús le responde: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Los entendidos bíblicos dicen que la higuera, las higueras, eran los lugares donde el rabí se reunía a debatir con los discípulos y la gente sobre la ley, sobre la palabra, sobre el Antiguo Testamento. Debatían. Y se ve que Felipe, o Natanael mejor dicho, estaría debatiendo. Y en ese debate estaría discutiendo. Algo no le cerraba de lo que se imponía, de esa ley religiosa que era sofocante, de la cual después Jesús va a criticar también más tarde, y por eso lo van a condenar. Ahí está Natanael discutiendo, diciendo: esto no cierra, esto no anda bien, no, por acá no debe ir. Y Jesús se lo revela: cuando estabas debajo de la higuera, antes yo ya te conocí. Y por eso a Natanael le cae la ficha y le dice: en verdad, Señor, tú eres el Mesías. Es decir, vos lo sabés todo. Esto le pasó a Nicodemo, ¿se acuerdan en otro pasaje? El viejo Nicodemo, que era un maestro de la ley, que era un fariseo, cuando en la vejez y en una noche va a verlo a Jesús. Porque si bien era un experto en la ley y en la religiosidad de su pueblo y su costumbre, a él no le cerraban las cosas tampoco. Y en la vejez él quería la verdad que no había encontrado. Por eso lo va a ver a Jesús de noche y le dice: tú, Señor, has venido de Dios. ¿Qué hay que hacer para ver el reino? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Se acuerdan? Tienes que nacer de nuevo. Explicándole lo que significa eso. Tienes que nacer del Espíritu. Deja que Dios te revele en tu corazón quién sos, quién es Él, qué es tu vida, el amor que te tiene, cómo te ama. Ese Dios que no te juzga, no te critica, no te condena, no te cuestiona, te ama como sos. Esa es mi gran noticia. Para eso tenés que nacer de nuevo. Dejá de lado el legalismo, dejá de lado las viejas costumbres que ya están, ya fueron. Ya está, no te sirve más. Todo eso se ve que no te sirve. Entrá a jugar el segundo tiempo, que es lo que te queda por delante, y jugarlo de otra manera. Y deja que el que te va a instruir cómo seguir jugando hable en tu corazón, escúchalo a él, no a la ley. Deja de lado la ley, basta. Bueno, es hermoso todo esto, porque habla de una novedad.
¿ven? En los apóstoles, en Natanael, esa novedad liberadora que solo Jesucristo tiene. Él es la persona de Él, es la liberación, es el triunfo, es la estrategia de juego que nos llevará a la victoria. ¿Se entiende? Y así es la palabra, fresca, que llega. Lo único que hay que hacer es abrirle el corazón. Por eso en este tiempo tan lindo de la Navidad, en estas vísperas de la manifestación de un Dios que quiere que todos los hombres se salven, abrámosle el corazón también y vayamos nosotros, así espiritualmente hablando, al encuentro de ese que ha nacido como los magos para ofrecerle lo que somos. Los magos dicen que le ofrecieron lo que tenían, lo mejor, oro, incienso y mirra. Bueno, nosotros no tenemos ni oro, ni incienso, ni mirra, no se trata de eso, tenemos la vida, que es el tesoro más grande. Tómalo, Jesús, esto que soy, esto te doy. Y es lo que Él quiere, esto quiero, para esto he venido, te vine a buscar. No quiero nada tuyo, te quiero a vos, así como sos, así como estás, así, con tu historia, vení. Que yo tengo para darte también algo, y es mi amistad. Vení a vivir conmigo como los discípulos, vení y lo verás. Bueno, esto es Navidad, hermanos queridos, y mucho más. Pero lo más importante es que en estos tiempos de gracia, y tal vez todo este año sea así, no se queden solamente en un día, que todo este año sea un rumiar, un profundizar más y más lo esencial de la vida y poder llegar a lo profundo del corazón, ¿no? En Cristo, y entregarle todo, aún nuestras angustias, para vivirlas en paz. Más allá de que el Señor nos pueda sanar o liberar de algunas angustias, depresiones o cosas así, por lo menos las comparto con Él, se las doy a Él, le entrego a Él. Y entonces ya vivo de otra manera. No porque la angustia haya desaparecido o lo que sea, pero como la tengo con Él, la comparto con Él, ya no es mía, es de Él, es distinto. Y quién sabe, me muera con la depresión, por decir de algo. Y bueno, pero como la llevo con Jesús y voy caminando mi vida de su mano, estoy feliz. Y mi ánimo es otro. Por eso aprendo, aún de mis dolores, aún de mis errores, aún de mis pecados, el Señor de ahí también tiene algo para enseñarme. Y no es un castigo ni un reproche, no, sino que tengo que ser humilde porque soy humano, aceptando y reconciliándome yo con mi propia realidad. No te juzgues, no te condenes, no te culpes, amate, porque Dios te ama como sos. Él vino a traernos una gran noticia, que nuestra vida tiene sentido, nada más ni nada menos. Hermanos, demos gracias a Dios y bueno, celebremos mañana, y ya lo hacemos desde ahora, en este marco litúrgico de la Navidad, el gozo de un Dios que se quiso dar a conocer a todos, porque trajo y trae para todos la gran noticia de la salvación, del gozo, de la paz, que significa que todos los hombres, por decisión del Padre, son llamados, sin excepción, a ser hijos de Dios y herederos de su gloria. Que así sea. Que así sea.